Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías, que está en el Antiguo Testamento, muy cerquita de donde empieza el Nuevo. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Son los profetas menores, que sabemos que son menores porque escribieron menos, no porque sean menos importantes. Zacarías capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo primero hasta el 14. Dice así la palabra. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas del olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes lo que es esto? ¿Qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Hasta acá la lectura de la palabra. El libro de Zacarías es un libro muy profético que tiene muchas referencias al Mesías. Quizás uno de los profetas más proféticos del Señor, más mesiánicos, mejor dicho, más mesiánicos. Zacarías significa de quien Jehová tiene memoria, y fue un profeta post-exílico, contemporáneo de Ageo. Recién, cuando arrancamos, se leyó la oración de Salomón al consagrar el templo, ¿no? Y esa oración sigue y se refiere ya como algo profético también a que el pueblo iba a estar cautivo, y eso fue lo que pasó en la historia de Israel, ¿no? Fíjense que en esa oración que leíamos, si uno seguía más adelante en Primera Reyes capítulo 8, ahí dice que sabiendo un poco que el pueblo iba a pecar, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con rostro, acá, versículo 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, después le piden clemencia a Dios de que cuando se arrepintiesen, Él los trajese de nuevo a la tierra. Y eso fue lo que pasó. En la historia de Israel hubo, después de Salomón, una división entre el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur estaban las 2 tribus, la de Judá y Benjamín, y las otras 10 en el reino del norte. Y cayeron en manos de enemigos, los del norte en manos de los asirios,
y los del sur en manos de Babilonia. Acá se refiere a las al regreso de las tribus del sur a Jerusalén. En Babilonia estuvieron 70 años, eso fue profetizado también, y por un edicto de Ciro, pudieron volver un contingente de judíos desde Babilonia a la tierra, otra vez a su tierra, eh, y más o menos se calculó unas 50.000 personas llegaron a Jerusalén, y la dirección era de Zorobabel y de Josué. En lo que es el aspecto temporal o el gobierno era de Zorobabel, y en el aspecto espiritual el gobierno, digamos, el sumo sacerdote era Josué. Entonces ellos llegan, dice que la historia que ellos comenzaron a construir el templo, rápidamente reedificaron el altar, iniciaron la construcción del templo, pero sin embargo se dejó sentir pronto la apatía debido a la oposición de sus vecinos samaritanos, quienes consiguieron una orden del rey de Persia para detener las labores. Seguía la hegemonía, digamos, de los persas, y los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, ya estaban mezclados, si bien tenían sangre también judía, eh, y consiguieron detener las obras, y un poco eso, un poco que después cada uno empezó a mirar más por su propia casa que por el templo. Hubo 15 años ahí de demoras en la reconstrucción del templo, aproximadamente unos 15 años. Entonces el Señor levantó primero al profeta Ageo y después a Zacarías, para que fuesen los encargados de estimular al pueblo para que volviese a las obras, para que siguiese con la reconstrucción del templo. Ageo fue contemporáneo de Zacarías, pero tuvo su ministerio un poquito antes, y lo que Ageo básicamente les decía era, bueno, muchachos, chicas, dejémonos de arreglar nuestra propia casa y reconstruyamos el templo. Pensemos en el templo. Y estimulaba a que se vuelva a la obra. Y después que terminó Ageo su ministerio, comienza el ministerio de Zacarías. Y bueno, en esta visión que leímos, que él tiene, bueno, yo no traje, debía tener un dibujito que hay dos árboles, y por arriba de los dos árboles, o sea, hay un depósito. Entonces los árboles tienen unas ramas que vuelcan aceite a ese depósito. Los árboles son de olivos, dos olivos. Entonces salen unos tubos, unas ramas, de las ramas unos tubos, y esos tubos vuelcan, que son tubos de oro, vuelcan aceite de oliva en un depósito. Y de ahí, por otros tubos, van a las lámparas del candelabro. Abajo, en el medio de los dos árboles, hay un candelabro. Esa es la visión que tuvo Zacarías, de lo que hablamos hoy. Bueno, se le aparece un ángel, digamos, en la visión. No es el ángel de Jehová, o sea, no es la figura de Cristo preencarnado, es un ángel. Podría ser, por ejemplo, Gabriel o cualquier otro ángel. Y Zacarías le empieza a preguntar. Quiere saber de qué se trataba esa visión, ¿no? Él le dice lo que ve. Primero dice que el ángel despierta, fíjese a Zacarías, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Claro, él venía de tener otras visiones, como Dios solía hacer con los profetas, les daba una visión. El profeta hablaba de la visión que Dios le daba y de lo que veían en esa visión. Distinto es, por ejemplo, cuando hablaba del Señor Jesucristo profetizando, porque el Señor no hablaba de una visión que tenía, Él hablaba con conocimiento absoluto del futuro, porque es Dios, ¿no? El Señor Jesucristo, en Mateo, por ejemplo, en los últimos capítulos, cuando Él habla del final de los tiempos y todo lo que va a pasar, habla con autoridad y habla sabiendo lo que iba a pasar directamente, cada detalle, salvo que a lo mejor algún pequeño detalle que en su parte humana no le era revelado por su naturaleza divina. Como dice, el día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo lo sabe, porque ahí prevalecía la parte humana, pero en la parte divina de Cristo le revelaba todo lo que iba a pasar. Y él sabía absolutamente con lujo de detalle y con autoridad para decirlo. Los profetas hablan
de las visiones. Y había tenido varias visiones, creo que tiene 8 más o menos en Zacarías. Y acá estamos en una de estas visiones. Bueno, él despierta de la anterior, pero vuelve a tener, o sea, lo despierta y dice, bueno, hace un límite, hasta acá llegamos con la visión anterior, empezamos una nueva, ¿no? Y tiene esta visión de los dos olivos y el candelabro en el medio. Eh, Él ve el candelabro de oro, que los judíos le decían la menorá. Era el candelabro que conocemos del tabernáculo, que estaba hecho con una sola pieza de oro, de 7 brazos. Cada brazo arriba tenía una lamparita. Y era en el tabernáculo estaba la menorá en el lugar santo. ¿Se acuerdan que había 2 partes? El lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la menorá, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo el arca del pacto. En el lugar santo entraban los sacerdotes y ellos eran los encargados, eran levitas, digamos, y descendientes de la línea de Aarón. Y ellos eran los encargados de mantener en condiciones ese lugar, de mantener encendido el candelabro, tenían que ir poniendo el aceite de oliva, permanentemente para mantener encendidas las lamparitas. Y una vez por año entraba el sumo sacerdote con sangre, digamos, con derramamiento de sangre, al lugar santísimo, que era para el día eh, que pasó hace poco, el día de la expiación. ¿eh? Hace poco recordaron los judíos el día de la expiación. Y primero el sacerdote pedía perdón por sus pecados y después por los pecados del pueblo, y entraba y ofrecía con derramamiento de sangre de machos cabríos, y derramaba sobre el propiciatorio, que es la parte de arriba, la tapa del arca, y si era acepto a Dios, bueno, después salía victorioso. A veces no era acepto y por eso tenía unas campanitas en el traje, porque si no era aceptado moría el sumo sacerdote y lo sacaban con una soguita y batado desde el lugar santo. O sea que era algo muy serio. Pero no es que Dios era malo, sino que es como acercarse al sol. Dios, eso yo lo grafico así. Si vos te acercás al sol, te vas a quemar. Te vas a quemar. Y bueno, si ante la santidad de Dios, Él ideó este método para poder vivir en su pueblo, porque no podría estar en medio del pecado del pueblo. Entonces idea este sistema. Ahora, si uno se acerca al lugar santísimo indebidamente, queda ahí, como ha pasado, o se ofrece un fuego, se quema fuego extraño, no como Dios lo pidió, también queda ahí, eso ha pasado en la historia, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco esta introducción es para acordarnos de que la menorá estaba ahí. Pero claro, a la menorá, que era el candelabro, había que mantenerle el encendido, ¿no? Pero acá él ve que se mantenía solo porque había 2 árboles que permanentemente le daban aceite de oliva y mantenían a través de unos tubos, iba al depósito, y el depósito pareciera que, bueno, no importa si era uno o eran varios, pareciera como está relatado que son 7 tubos a cada lamparita, 49 tubos en total, que mantenían las luces prendidas permanentemente. El 7 es el número de la perfección para los judíos en el contexto bíblico, y el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Nos está hablando del Espíritu de Dios. Bueno, la provisión de aceite entonces estaba garantizada mediante los 2 olivos conectados directamente al depósito. Le pregunta, el profeta qué significa eso que estaba viendo, pero eh, el ángel no le responde inmediatamente, tiene que esperar hasta el versículo 14 para tener una respuesta. No le dice lo que él le pregunta, el ángel primero le dice lo que le quería decir, lo que Dios le mandó a decir. Sin embargo, bueno, vamos a saltar un poquito eso. En el versículo 14 dice que le dice finalmente, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En el contexto que venimos viendo, acuérdense, acá estábamos en plena construcción del templo, pleno regreso de Israel después de 70 años de cautiverio en Babilonia. El contexto es
que uno de los ungidos es Zorobabel y el otro es Josué. Zorobabel como autoridad eh, civil y Josué como autoridad espiritual, que era el sumo sacerdote. Por eso, esto tiene como muchas de las cosas de Zacarías, tiene una proyección mesiánica. Nos está hablando un poco de Cristo también y está hablando de su aspecto davídico, o sea, su aspecto de gobierno humano, que iba a ser un descendiente de la línea de David, pero al mismo tiempo nos está hablando de su autoridad espiritual y de que él también era sacerdote, ¿no? Eh, Cosa difícil para un judío interpretar que podía ser las dos cosas, ¿no? Porque o era de la tribu de Judá y era rey, ¿cierto? Descendiente de David, o era sacerdote levita, más precisamente descendiente de Aarón. Entonces, algunos llegaron a pensar, dicen los que estudian todo esto, que eran de Qumran, que está cerca del Mar Muerto, donde se encontraron después unos rollos eh, con el Antiguo Testamento escrito, y ellos pensaban que podían ser dos Mesías, o sea, porque no podían conciliar esa idea de que podía una sola persona tener, digamos, ser de David y al mismo tiempo de Aarón, no podía ser. Entonces, lo que pasa es que no leyeron el Salmo 110, porque ahí el Señor lo explica, ¿no es cierto? En el Salmo 110:4 dice que el Señor Jesucristo o el Mesías iba a ser, digamos, rey, pero del linaje de Melquisedec, no de Aarón, de Melquisedec. Entonces esto nos lleva tanto a Génesis como a Hebreos, que explica todo esto de Melquisedec, ¿no? Ahí eso en Génesis es apasionante, vemos que hay una, una especie de guerra, digamos, entre reyes, que se lo llevan prisionero a Lot, que era el sobrino de Abraham, y Abraham arma a sus hombres y arremete de noche y recupera a Lot, recupera el botín de guerra, y ahí aparece, después de esto, Melquisedec. Melquisedec fue una persona real, digamos, o sea, no fue un fantasma ni era algo imaginado. Era una persona real que aparece en ese momento y la Biblia lo define como rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Es decir, tenía las dos características, era rey, aparentemente Salem es el antiguo nombre de Jerusalén, y sacerdote al mismo tiempo. Entonces, reunía las dos características y es un tipo de Cristo. Es, digamos, un anticipo, digamos, que después puede reflejar en el futuro algo que realmente va a pasar, y pasó, que era el Señor Jesucristo, que reunía las dos características. Por eso se dice que es del linaje de Melquisedec, era rey y sacerdote. Entonces no eran dos Mesías, era uno solo el que iba a venir, nada más que no era de la línea de Aarón, era de la línea de Melquisedec. En el versículo 4 dice, le pregunta Zacarías, ¿qué es esto que vi? Dijimos que no le respondió en el versículo 5 inmediatamente lo que él le preguntaba. Él quería saber qué significa los dos olivos y el candelabro. Dijimos, la respuesta la recibe al final en el versículo 14, pero ahí en el versículo 6 al 10 le da la respuesta inicial, que es lo que le quería decir el ángel, ¿no? Y después que recibió ese mensaje, sí, al final le va a decir lo que él quería saber el profeta. ¿Y qué le dice el versículo 6 en adelante? Fíjese, le dice, eh, entonces me respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, acuérdense, la autoridad civil, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Primero le dice eso, ¿no? El ángel tiene este mensaje seguro y urgente para darle. Esto era lo que le quería decir, que el templo será reconstruido no con fuerza ni con poder humanos, como una habilidad o capacidad propia del ser humano, sino con mi espíritu, dijo el Señor. El mismo espíritu que formó la tierra, que separó las aguas, que levantó a los muertos, es el que había de hacer la reconstrucción.
lo que sabemos que no excluye el esfuerzo humano y la coordinación humana, pero Dios le confiere un poder divino y la unidad del Espíritu para completar esa obra sagrada. La obra la hace el Señor. Esto me hace acordar, por ejemplo, cuando tenemos dificultades y a veces nos olvidamos que Dios nos está ayudando, ¿no? Que Él está ahí. Y más en la obra, más todavía en la obra, ¿no? Pero en verdad se aplica a cualquier faceta de nuestra vida. Me hace acordar cuando estaba el criado de Eliseo, la ciudad sitiada, y ve el ejército enemigo y empieza a tener miedo porque no tenían las fuerzas humanas para enfrentarlo. Y esa famosa oración que hace Eliseo que le dice, abre sus ojos para que vea. Y cuando Dios abre los ojos del criado, él ve el ejército celestial que iba a pelear a favor de ellos, ¿no? Y así no nos damos cuenta muchas veces que Dios tiene sus huestes celestiales, sus ángeles, y no lo necesita porque es Dios. Directamente Él puede intervenir en nuestro favor. Eh, y él le dice eso, la obra del Espíritu. Decirle a Zorobabel esto, la obra la hago yo, la hace mi Espíritu. ¿Eh? Y después sigue en el versículo 7, que es una consecuencia de lo anterior, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Es decir, consecuentemente, como la obra la hace el Espíritu, ¿quién? ¿Quién contra el Señor? ¿Quién puede? La hace Dios. No hay ningún obstáculo que pueda prevalecer. Por eso los montes, como decíamos en la canción que eligió Edgardo al principio, se convierten en llanura. En este caso, ante Zorobabel, porque era el ungido del Señor para esa tarea, para ese testimonio. Pero todos somos, en cierto modo, ungidos porque todos tenemos que dar testimonio de Dios. Y cuando estamos dando testimonio, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros. Entonces, el mensaje es ese. Básicamente, lo que me gustaría que se recuerde de esto son esas dos cosas. Primero, la obra es del Señor, la hace su Espíritu. No es ni con nuestra fuerza ni con nuestro poder, es Dios con su Espíritu. Y segundo, si es así, ¿quién contra eso? ¿Qué obstáculo puede prevalecer? Nada. Ningún obstáculo. Por eso cuando tenemos fe en el Señor y discernimiento espiritual de lo que estamos haciendo, podemos estar tranquilos. Tranquilos de que pase lo que pase, el Señor está en el control. A veces no va a salir como quisiéramos, pero siempre va a salir lo mejor, porque Dios está controlando. Y a veces no nos parece lo mejor, pero el tiempo nos puede demostrar que sí. El paso del tiempo, una mirada retrospectiva, y vemos que al final era mejor así, como Dios lo dispuso, ¿no? Bueno, seguimos en los versículos siguientes. Dios le da seguridades al pueblo de que el templo que había empezado a construir, porque, bueno, acá hay un verbo que está en futuro, pero en verdad, traducido en futuro, pero en el hebreo está escrito en pasado, que dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. En verdad, echaron el cimiento, porque ya hacía un par de meses que había empezado a construirlo, cuando le dan esta palabra, ¿no? Sus manos empezaron y sus manos la acabarán a la construcción. Y dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Acá dice, habla el profeta Zacarías al pueblo y le dice, bueno, cuando esto pase, ahí, acuérdense que se lo estoy diciendo antes, o sea, ahí van a darse cuenta de que soy un profeta de verdad y no un profeta falso, digamos. ¿Por qué? Porque él va a terminar. Y dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Es decir, aquellos que eran incrédulos al principio, que veían que la obra se detenía, que no tenían los recursos humanos, que no tenían gente capacitada, menospreciaron ese comienzo. Pero se iban a alegrar al ver que terminaba Zorobabel de construirlo. Por eso dice, verán la plomada en la mano de Zorobabel. Acá se tradujo como plomada de albañil, era el que iba a hacer la obra, Zorobabel. Pero en verdad se refiere a la misma piedra de la que hablaba antes, que es la piedra final o la piedra de toque, la que le da la terminación final a la obra,
Y él, antes de colocar esa piedra, la iba a mostrar al pueblo y el pueblo iba a aclamar, diciendo, gracias, gracias a ellos, qué linda es, qué bendiciones que tenemos de Dios. Y entonces cuando esos incrédulos del principio de la obra viesen la última piedra que se iba a colocar, realmente lo iban a disfrutar. Ellos se iban, dice, eh, se alegrarán, se alegrarán. Y ahí, recién ahí, después que le dijo, mira, la obra la hace Dios, es de su espíritu, y no hay obstáculos para él. Después que le dijo eso, entonces ahí sí le responde, empieza a responderle algo de la visión que tuvo. Y la visión que tuvo, ya vimos, es el candelabro, los olivos y todo eso. Pero claro, el candelabro tiene 7 lucecitas arriba, ¿no es cierto? Y le dice, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hay dos significados. Uno es este, que está acá expresamente, el ángel se lo dice, ¿no? Habla de la omnisciencia de Dios y de que a Dios nada se le escapa, recorre toda la tierra. Otro significado que tiene la luz, digamos, por todo el contexto del Antiguo Testamento, es que Israel tiene que ser testigo. Digamos, la función del pueblo era eh, dar testimonio de Dios. Ya desde Abraham vemos que tenía que ser así. O sea, Abraham, tenía, digamos, empieza, claro, antes de Abraham, Dios hablaba con toda la humanidad, trataba con la humanidad entera, porque la humanidad era poca gente. Tenemos desde que empieza con Adán y Eva, ahí trata con todos, son los únicos dos que hay. Después pasa lo de Caín y Abel y empiezan, sí, unas líneas generacionales, porque claro, cuando Caín mata a Abel viene Set en reemplazo de Abel, ¿no? Y entonces viene toda la línea de Set, donde están los patriarcas, vamos a ponerle los buenos, línea buena, la línea de Dios, que termina en Noé, ¿no es cierto? Y vienen todos los que conocemos, algunos famosos, Matusalén, que era el que más vivió, Enoc, que era el abuelo de Noé, que Dios se lo llevó y no vio la muerte, y termina ahí la línea con Noé. Y del otro lado no están, hay algunos nombres también, digamos, que son los caínitas, ¿no? Los descendientes de Caín que vivían en el pecado y se desarrolló muchísimo el pecado a un nivel parecido a lo que hay hoy en el mundo, digamos, o más. Y, y tiene que venir el diluvio. El Señor manda el diluvio porque eh, le pesó en su corazón y manda el diluvio que termina con esa línea, digamos, ahí, no sé, por ahí me voy del tema, pero bueno, lo digo rápido, no se sabe bien, hay una parte donde dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres y tuvieron descendencia. Entonces, no se sabe si esos hijos de Dios son ángeles caídos o si son descendientes de la línea de Set, ¿cierto? Hay interpretaciones diversas que se cruzaron, digamos, tuvieron hijos con esas mujeres caínitas. Y nacieron, incluso habla de algunos gigantes, que había gigantes, ¿no? Antes del diluvio. Todo eso terminó con el diluvio. Cuando el Señor mandó el diluvio, se terminaron esos gigantes, se terminó toda esa maldad, esa línea de maldad. Pero claro, quedaron 8 personas. Quedó Noé y sus hijos con las esposas. 8. Sem, Cam, Jafet y la esposa de Noé y de los hijos. Entonces Dios vuelve a tratar con toda la humanidad. ¿Y qué le dice? Y bueno, y vayan y reproduzcanse y pueblen el planeta, vayan por todos lados. ¿Y qué hacen? Se quedan todos juntos, ¿no? Nunca, nunca le hacemos caso. Y se quedan todos juntos y empiezan a construir la Torre de Babel y todos juntos en el mismo lugar hasta que el Señor los tiene que esparcir por todo el mundo. Desde que pasa eso, ya no puede tratar con toda la humanidad. Se hace imposible, digamos, porque se derraman por todos lados, nacen las naciones, etc. Entonces Dios elige a Abraham y forma un pueblo, y forma su pueblo, y dice, bueno, este pueblo tiene que mostrarle a todas las naciones mi carácter, tiene que ser testigo, tiene que ser testigo. Y la función era esa del pueblo, ¿cierto? Y tenía que terminar en Cristo el tema del testimonio.
O sea, que ahí está el error de Israel de no recibir a Cristo, ¿no? Pero ya de entrada tenía la función de anunciar a Dios a las naciones. Y lo dice Génesis capítulo 12, que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, hablando de la bendición en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que iba a venir de ese linaje. Pero en síntesis, todo esto es para decir, Israel tenía que ser testigo, ser luz al mundo, mostrar a Dios. Y hermanos, nosotros también, y por eso el candelabro tenía que ser luz, mostrarle a Dios a todos y ser testigos. Y nosotros también, porque Dios nos dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos en todo el mundo, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo mismo. Y Dios nos dice, ustedes son la luz del mundo, lo dice Jesús en Mateo, ¿no es cierto? Y no se enciende una luz para tenerla escondida debajo de una mesa, sino que la luz se pone bien alta para que todos la vean. Entonces, no hay mucha diferencia. Dios quiere que su pueblo sea luz, quiere que su pueblo sea testigo de Dios y muestre a Dios al mundo, Entonces, la función del candelabro es doble, digamos, tiene un significado, que es este que venimos hablando, de ser luz y ser testimonio. Acuérdense que nosotros, hermanos, los creyentes en Cristo, también somos candelabros porque está en Apocalipsis capítulo 1, los candeleros de las 7 iglesias. Si bien habla de esas 7 iglesias del Apocalipsis, estamos todos representados en las iglesias de todo el mundo. Entonces también somos candelabros. Y bueno, la otra significación es que la da el ángel acá, es la omnisciencia de Dios, que son los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra y ven todo y nada se escapa. ¿Qué actitud podemos tener frente a los ojos de Dios que recorren toda la tierra? Bueno, mete un poco de miedo, ¿no? Porque si, bueno, uno se puede sentir juzgado, ¿no? Porque Dios ve todo. Pero en verdad no debiera ser nuestra actitud, sino que una actitud de paz nos tiene que dar. Y fíjense que yo acá elegí en segunda, espérenme porque ya me perdí de acá. Segunda Crónicas 16:9, vamos a leer eso, para ver esto de que Dios sabe todo y recorre todo, sus ojos recorren toda la tierra. Segunda Crónicas 16:9. Y siempre se trata de confiar en Dios. Siempre se trata, al final, el centro del mensaje del mismo. Se trata de que la obra es de Él. Y que si la obra es de Él, hay que confiar en Él. Y la actitud nuestra, ¿cuál es? La humildad. Centrarnos en Él y dejarle todo a Él. Y dice el capítulo 16 de Segunda Crónica, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan, y la palabra traducción podría ser recorren, toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto o maduro para con Él. Es decir, ¿para qué Él ve toda la tierra? Para mostrar su poder en favor de nosotros, hermano. Es para eso. No lo hace para castigarnos, para que nos sintamos mal, para que nos sintamos perseguidos. Es como esa canción que dice, tus ojos reflejan que yo nada puedo esconder, porque vos lo ves todo, no soy nada sin ti. Bueno, es eso. Él recorre toda la tierra, Él ve todo, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Acá había pasado esto de estar en un contexto también de esas guerras que se armaban entre reyes en esa época, y el rey que se llamaba Asa, era un rey de Israel, no sé si era de Israel o parece que era de las tribus del sur. Ese rey Asa tenía que confiar en Dios y en lugar de confiar en Dios confió en alianza con ejércitos vecinos. Y Dios le manda este mensaje, que fue negativo para él, ¿no? Porque no confiaste en mí, bueno, ahora te voy a entregar en mano del enemigo. Entonces, en definitiva, es confianza en el Señor y arrojarse a los brazos del Señor. Y eso implica no centrarse en sí mismo, en su propio poder, y es muy difícil.
Uno lo dice porque la verdad es lo que corresponde, pero es muy difícil lograrlo, ¿no es cierto? Es muy difícil porque somos ansiosos y nos pasa en la vida. A mí me pasó, por lo menos, lo que me pasó muchas veces. A veces uno, por ejemplo, cuando tuve que comprar el lugar donde iba a vivir y me gustó lo que había visto, me alcanzaba la plata, y digo, bueno, quiero, lo veo. Y no le pregunté al señor. Y después vinieron un montón de problemas, embargos, un montón de cuestiones de que tenía la propiedad, que a lo mejor ¿viste? Nos olvidamos de Dios, ¿no? Y bueno, y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, debiera pasar cuando tenemos algún problema de salud muy grave o hay una operación de alguien en la familia. Hay que entregárselo, hay que entregárselo y saber que Él está en el control. Es la mejor manera, es la mejor manera y dejarnos un poco de centrarnos en nosotros mismos. Ese es el mensaje principal de hoy. Para terminar, pues ya se hizo un poco largo, vamos a esto de los candelabros, voy a terminar con eso. Tenemos que ser, o sea, entonces, la obra es del Señor, de su Espíritu, no es con fuerza y con poder humanos, como la obra es de Él y es de su Espíritu, no hay obstáculo que pueda prevalecer. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Discernirlo espiritualmente, es decir, verlo con fe, verlo con fe. Y si lo vemos con fe, le vamos a decir al sicómoro, desarraigate y plantate en el mar, y dice la palabra que lo va a hacer, y las montañas las podemos mover, pero por nosotros no, las mueve el Señor. Entonces, la obra de Él, ¿quién va a estar contra nosotros? Nadie. Y por último, somos, como iglesia, somos candelabros, así como Israel tenía que ser luz a las naciones, nosotros tenemos que ser luz, luz, tenemos que ser luz. Y ser testigos, eso es lo que significa el candelabro, ser testigos y ser luz. ¿Para qué? Para el mundo, para el mundo. El mundo como sistema, digamos, opuesto a Dios. Y a ellos tenemos que apuntar, de llevarles al Señor, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, eso que está en 1 Pedro 2.9, gracias a Dios un día pasamos de muerte a vida, un día pasamos de tinieblas a la luz y estamos en la luz. ¿Eso quiere decir que somos impecables? No, no quiere decir que somos impecables, pero quiere decir que cuando tenemos traspiés nos levantamos y queremos seguir adelante con el Señor. Pero además tenemos que compartirlo, como le decimos a los chicos, ¿viste? De los 5 colores, la última que es el color de andar y contarle a otro, tenés que salir a proclamar. Entonces es lo que nos pide Dios. Dios nos pide, el Señor Jesús nos pide que seamos testigos. Hay dos maneras básicas. Primero es con la vida, el primer testimonio, pero también es con la palabra. Y a veces sin abrumar, cuando se nos da la oportunidad, con la palabra también. ¿Viste? A veces viviendo de determinada manera haces que te pregunten. Y cuando te preguntan, puedes hablar. ¿Eh? ¿Para qué? Para que esas personas pasen de tinieblas a luz. Eso es ser luz. Que pasen de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Cada uno que sacamos es uno más para el Señor. ¿Eh? Así que, bueno, hasta acá entonces el análisis de su palabra y el mensaje. Y gracias por escuchar.